Bienvenidos. En esta unidad vamos a ver cómo podemos interpretar un perfil de resistividad eléctrica. Vamos a empezar con el caso más simple, que es el caso en una dimensión, en el que utilizamos 4 electrodos. Dos los vamos a colocar al centro. A estos 2 electrodos le vamos a conectar un medidor de voltaje y en los extremos vamos a colocar la fuente de voltaje. En este caso sería una batería con la cual vamos a inyectar cargas al medio y vamos a desplazar los electrodos de corriente que van en los extremos cada vez más y más alejado de los electrodos centrales. Veamos este primer ejemplo. Tenemos el ejemplo más simple que podríamos tener, que es de una capa. Es este que ven del lado izquierdo. En este caso ven que en el eje de las X tenemos la distancia. En este caso es entre el centro, entre O, que es el centro del arreglo, y A, que es la distancia a uno de los electrodos de corriente, que son los que van por fuera. Y ven que se mantiene constante. En el eje vertical tenemos la resistividad aparente y en este caso muy particular la resistividad aparente sería igual a la resistividad real, que es de 300 ohm metro. Vean que de 0 a me marca la distancia. En general esto lo tendríamos que multiplicar por 2 para saber la distancia total a la cual se abrió el arreglo. La escala es logarítmica. La distancia más pequeña fue de 1 metro. Y la distancia más grande es de aproximadamente unos 300 metros, es decir, la distancia entre el electrodo A y el B lo tendrían que multiplicar por 2, entonces serían 600 metros. Es la apertura máxima que se le dio en este caso en particular. En general, la apertura máxima va a estar dada por el terreno en el que nos encontremos, especialmente en casos donde estamos en una zona urbana, donde tenemos edificios o carreteras. Generalmente es difícil tener aperturas muy amplias, pues tenemos el espacio suficiente, podemos tener aperturas de incluso algunos kilómetros. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es de 2 capas. Entonces podemos tener dos alternativas o 2 posibilidades: que la capa inferior sea de una resistividad mayor o que la capa inferior, en este caso denotada por R2, tenga una resistividad menor. Entonces vemos que hay 2 curvas, una que sube, que es la línea verde. En este caso la resistividad de la capa inferior, R2, es mayor, y la curva en color rojo es la resistividad de la capa 2, que es la capa que está más profunda, es menor. Entonces nosotros podríamos medir el valor de la resistividad de la capa inferior viendo el punto más alejado. En este caso sería, en el caso de la capa superior, de unos aproximadamente 1 kilo ohm metro, y de la capa inferior, en este caso tendríamos de algunos tal vez 20 ohm metro, de acuerdo con esta gráfica. Veamos un ejemplo numérico para diferentes valores de resistividad de la capa 2. En este caso, la capa 2 siempre tiene una resistividad mayor que la capa 1. La capa 1 tiene una resistividad relativamente baja, 10 ohm metro. La profundidad de la interfaz, es decir, el espesor de la primera capa, es de 20 metros y la segunda capa tiene resistividades de 20, 50, 100, 200, 500 metros, etc. En campo generalmente utilizamos una hoja como la que ustedes ven en pantalla. Aunque ahora la mayoría de los instrumentos modernos tienen la capacidad de almacenar los datos en memoria, es una buena práctica tener un respaldo en papel y con el cual vamos a hacer la planeación de nuestro perfil de resistividad eléctrica. Si observan, la segunda columna es la distancia desde el origen hasta el electrodo A, que va desde 1 metro hasta 500 metros. Entonces tendría que multiplicarlo por 2. En este caso, este perfil de resistividad eléctrica puede tener una apertura de hasta 1 kilómetro. Y vean que tenemos 4 columnas que corresponde a la separación entre los electrodos de potencial, que es de 1 metro, 10 metros, 60 metros y 200 metros. En la siguiente columna, delta B, tendríamos que notar cuál es el voltaje que estamos midiendo en los electrodos M y N y la corriente que se está inyectando. Si hacemos la división, obtendríamos la resistividad aparente. Y vean que tenemos lo que le llamamos un traslape. Vamos a hacer algunas mediciones aparentemente duplicadas. Vamos a ver por qué necesitamos hacer esto. En este caso, las mediciones con una separación de OA, que va a ir de los 15, 20, 25, 30 hasta los 100 metros, la vamos a hacer con separaciones de los electrodos MN
de 1 metro y de 10 metros. Esto se debe ya que la distancia relativa entre los electrodos OA y MN tiende a ser muy pequeña, entonces las variaciones en el voltaje van a ser muy pequeñas, pero deberían de, en teoría, ser casi las mismas. En la práctica rara vez pasa. Vamos a ver cómo podemos nosotros corregir este aspecto. Y también lo vamos a hacer en este caso, cuando nosotros tenemos mediciones de los electrodos M y N de 1, 10 y 60 metros. Y vamos a tomar el mismo valor para una distancia entre el origen y el electrodo A de 80 y 100 metros. Este es un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. En este caso tenemos dos perfiles, uno para MN de 1 metro y para MN de 10 metros, representado por los círculos sin colorear para 10 metros y los círculos coloreados para 1 metro. Esto está escrito en la tabla, en estas dos renglones, en los que se evalúa MN para 1 y 10 metros. Vean la segunda columna, no es un décimo, es para 1 y 10 metros. Y estos son los valores que se obtienen. Teóricamente tendrían que empalmarse. En general esto no ocurre. Lo que realmente hacemos es tomar la diferencia y restar esta diferencia. Y de esta forma obtendríamos un perfil continuo desde 2 metros de separación de A y B entre 2 hasta 100 metros. En este caso, la separación total sería de 200 metros, debido a que la distancia de AB entre 2 sería de 100 metros. Veamos un ejemplo muy similar a lo que obtendríamos con los equipos que utilizamos actualmente. Vemos esta línea, el software con el que regularmente vienen estos equipos permite hacer todas estas correcciones de manera casi automática y me da un modelo de resistividades. En este caso tengo un modelo de 3 capas con diferentes valores de resistividad. En este caso vean que la resistividad disminuye con la profundidad, que cada vez que tengamos un punto de inflexión podemos identificar una capa. Ahí tendríamos la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Por cada punto de inflexión que tengamos en esta gráfica podemos determinar que existe una capa con un contraste de resistividades que puede ser detectado con el instrumento que estamos utilizando. Vemos el modelo de 3 capas, podemos tener los diferentes casos que ustedes ven en estas gráficas. Podemos tener que la resistividad siempre disminuya, que sería la primera gráfica, que siempre aumente o que la capa intermedia sea la capa de mayor resistividad o la capa de menor resistividad. En esta imagen que ustedes ven ampliada, la capa intermedia sería la capa de menor resistividad. En esta gráfica se muestra un resumen en el que pueden ver los diferentes casos para 2, 3 y 4 capas. Veamos una ampliación de esta gráfica y vean todas las posibles combinaciones y las resistividades relativas que nosotros podríamos obtener para estos casos de 3 y 4 capas. Una forma de analizarlo de manera relativamente manual es a través de una tabla normalizada de resistividad. En este caso vamos a dividir los valores que obtengamos de la resistividad por la resistividad de la primera capa. Esta resistividad de la primera capa se puede asumir a través del primer valor que nosotros medimos, que correspondería al arreglo más corto entre sí, o que tiene las separaciones entre electrodos más pequeñas entre sí. Entonces tomamos ese valor y dividimos entre todos los valores medidos. Entonces la resistividad aparente entre la resistividad de la primera capa sería 1, y dependiendo de la pendiente que va a tener cada una de estas gráficas, nosotros podríamos estimar la resistividad relativa de la capa superior con respecto a la capa inferior. Ven, tenemos valores de 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 veces mayor en la parte superior, y de igual forma tendríamos en la parte inferior resistividades aparentes relativas menores. Una forma de hacerlo que se muestra en libros clásicos de geofísica como el TERFOL es utilizando un papel semitransparente y una escuadra y una regla y trazar estas curvas y ver cuál se ajusta mejor a mis tablas normalizadas. Es todo por este video. En el próximo video vas a ver casos más interesantes en 2 y 3 dimensiones.